el demonio 7 cabezas, los pecados capitales. Uno va a decir, ¿qué tiene que ver el demonio 7 cabezas? Tiene muchísimo que ver y es lo que vamos a discutir hoy contigo, para que podamos afianzar nuestra fe y sobre todo que la finalidad de todo esto pues es la salvación de nuestras almas, el unirnos más con Dios, con Nuestra Señora. Entonces, si les parece, pues comenzamos invocando, pues como naturalmente hacemos, pues la presencia del Espíritu Santo de Nuestra Señora para que ilumine nuestro entendimiento, robustezca nuestras voluntades, inflame nuestro amor y para que nos ayude pues a comprender y a vivir todo lo que vamos a hablar el día de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, tal vez hoy comenzamos por decir así una serie de temas muy relacionados el uno al otro. Hoy vamos a ver un poco lo que son los pecados capitales, vamos a ver también cómo eso están reflejados en la lucha espiritual de cada uno de nosotros y cómo eso también ya en el Apocalipsis, vamos a hablar un poco del Apocalipsis también, para entender un poco aquel, podríamos decir, el gran misterio del Apocalipsis. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poco para poder ir comprendiendo estas maravillas. Ahora, lo que decía al inicio es justamente nosotros buscamos la conversión de nuestras almas. Nosotros los primeros reconocemos que somos imperfectos, que tenemos muchas fallas. Lógicamente todos los tenemos, pero la cuestión es cuando rezamos de convertirnos. Pero nos vamos a convertir, pero ¿de qué pecado en específico? O sea, a veces decimos, nos queremos convertir, pero no sabemos definir por qué nos queremos convertir o de qué cosa, ni cómo convertirnos. Entonces, creo que por eso es importante la charla del día de hoy. Y esta charla del día de hoy no verlo tal vez solo a modo de una charla, sino también como un don de Dios. Un don de Dios que hoy tal vez te estás tocando a tu puerta, a tu alma, a tu corazón, para que pongamos en orden nuestra vida, pongamos en orden nuestras almas. Nunca es tarde para convertirse, pero entonces convertirnos, qué palabra que tiene que resonar a cada momento de nuestras vidas, convertirnos. Pero si yo me quiero convertir, ¿cómo me he de convertir? ¿Qué es lo que necesito? ¿O qué es lo que hace falta? Y de esto creo que depende muchísima la gran victoria de nuestras almas. ¿Por qué? Porque si no sabemos contra lo que vamos a luchar, si no sabemos en qué campo de batalla es el que nos toca luchar, amigo mío, la guerra la tenemos perdida. Nadie se lanza a la guerra sin antes estudiar quién es tu enemigo, qué armas tiene tu enemigo, en qué campo vas a batallar. Entonces, vivir a la loca. Entonces, no, es, Dios mío, ayúdame a concentrar mi vida. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces, es un momento tal vez ahora personal de cada uno de ustedes, acompañar en esta charla pues para ver eso. Y tanto así es importante en la conversión y en la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, saber esto, que comienzo contando una historia. Todos ya han oído hablar, lo hemos mencionado aquí muchas veces, al doctor Plinio Correa Oliveira. El doctor Plinio Correa Oliveira, para nosotros los heraldos, es un personaje grandísimo que ha sido justamente el formador de nuestro fundador, que es Monseñor Juan Clá. Y el doctor Plinio Correa Oliveira, él tenía un don, que era el don de los discernimientos de los espíritus. Eso lo cuentan muchísimos heraldos que lo conocieron en vida. Yo en lo particular lo puedo atestiguar, al doctor Plinio no lo conocí, pero sí conozco a Monseñor Juan Clá, y de él también puedo decir que él tiene ese don de poder ver las almas. Y eso lo digo no porque me lo contaron, no porque fue una historia que me la contaron, no, porque lo viví y podría contar aquí testimonio, pero creo que no es el tema de la charla de hoy. Pero sí ver cómo Dios, en su infinita misericordia, permite que ciertas almas, para ayudar a otras, como el Padre Pío, ayudan justamente, les da ese don de poder ver en las almas de los demás para poder ayudarles. Y este es el caso de un chico, en la época, era joven, en la época, el doctor Plinio Correa Oliveira. El chico le fue a decir al doctor Plinio que él tenía muchas tentaciones contra la pureza y que claro, que de los vicios capitales, como todos tenemos unas tendencias, vamos a ver, el tema es justamente eso es lo que vamos a discutir hoy, los pecados capitales. Él decía que había siempre, todos los padres de la Iglesia, los moralistas de la Iglesia, son en común acuerdo de decir que todos somos tentados en los 7 pecados capitales, pero que cada uno de nosotros es tentado en un pecado en específico. Y este chico pensaba que su pecado específico era la lujuria, porque tenía pues tentaciones contra la pureza. Y el doctor Plinio, que sabía ver las almas, tenía esa experiencia con las almas, le dijo no, su vicio capital no es la lujuria, es la pereza.
Ahí el chico se quedó sorprendido y claro, no esperaba una cosa así. Y luego fue a ver y realmente, haciendo un serio examen de conciencia, se dio cuenta que su vicio capital no era contra la pureza, no era la lujuria, sino era la pereza. Y el doctor Plinio todavía le dice el por qué. Le dice, ¿por qué? Porque a usted le da pereza cuando le viene tentación de recurrir a Dios. Le da pereza de pensar antes de cometer un pecado y darse cuenta de lo que es, por la pereza. Entonces, si usted quiere curar su lujuria, su impureza, cure primero su pereza. Y es por eso que decía, es importante nosotros conocer ese tema, porque a veces nosotros podemos vivir toda una vida engañados, pensando que mi vicio capital es tal, pero resulta que no es ese, que el demonio sabe jugar con las almas, es un ángel, es un ser inteligente. Y es por eso, advertencia, ojo, entonces si me he de convertir a Dios, que el demonio no me haga trampa, que el demonio no me quiera engañar diciendo que tu vicio es este cuando en realidad es otro. Entonces, conocernos. No puedo llegar a Dios plenamente si no me conozco, si no te conoces a ti mismo. Y es por eso la importancia, ustedes ven la gravedad de la charla del día de hoy, porque si no, es que, amigo mío, vamos a jugar a la piñata con los ojos vendados y a darle, pues, le daremos. Quizás sí, quizás no. Entonces, por eso hay la importancia de ahora tener todo este punto claro. Y voy a comenzar justamente compartiendo pantalla con una imagen de Nuestra Señora. Esa imagen de Nuestra Señora tiene una advocación que se llama Nuestra Señora del Apocalipsis. Y esta imagen de Nuestra Señora la vamos a encontrar justamente en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras. Y vamos a recordar que el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos habla de dos grandes señales. Dice el libro del Apocalipsis, primero, una gran señal, una mujer vestida de sol, con 2 estrellas, con la luna bajo sus pies. Y es la imagen de Nuestra Señora. Y ojo que aquí, además, pongo el paréntesis en nuestra Mariología, en nuestro fundamento en amor, devoción a María Santísima. ¿A dónde aparece la Virgen María? En el Génesis, en la Anunciación, en la Encarnación, en el Apocalipsis. Entonces, aquí está basada nuestra fe para aquella gente que todavía no comprende cómo nosotros no podemos tener a María como madre. Amigo mío, la Santísima Virgen aparece desde el inicio, en el capítulo 3, en el Génesis, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, entre Nuestra Señora y el demonio. Y aquí vuelve a aparecer otra vez la figura de la mujer con la serpiente. Entonces, vemos cómo el Génesis y el Apocalipsis, tanto la figura de la mujer con la serpiente, vuelve a aparecer también en el Apocalipsis, la mujer con la serpiente. Y esta segunda señal que nos va a hablar también el libro del Génesis dice, apareció un dragón rojo con 7 cabezas. Ojo, que es un solo dragón, pero con 7 cabezas. Por lo tanto, es un solo demonio, es un solo mal espíritu, del cual vienen 7 cabezas. Y esas 7 cabezas, muchos santos, muchos moralistas, lo relacionan justamente a los 7 pecados capitales. Y la mujer es ahí pisándole la cabeza al demonio, pisándole la cabeza del talón. Entonces, nosotros vamos a ver también en este mismo pasaje del Apocalipsis, en el capítulo 12, vamos a ver cómo el demonio, cuando la mujer narra, cuando la mujer concibe y da a luz su hijo, el demonio quería abrir la boca para tragarse al hijo, para acabar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis? No consiguió. Y como no consiguió, le fue a hacer la guerra a la mujer. Pero la mujer también fue retirada al desierto. Y también el demonio no pudo contra Nuestra Señora, contra la Virgen María. Y aquí compartimos pantalla y dice el libro del Apocalipsis. Como no pudo con Jesucristo y ni pudo con María Santísima, continúa el Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Así comenzamos entonces nuestra charla sobre los pecados capitales. Que el demonio de 7 cabezas, como no pudo contra Dios y no pudo contra María Santísima, viene contra ti. ¿Por qué? Porque eres justamente, observa los mandamientos. Podemos decir, pero es que yo no cumplo, estoy en pecado, pero por lo menos tenemos el deseo de cambiar. ¿Por qué estás tú oyendo esta charla y no estás viendo otro canal o no estás en tu cama echadote o sin hacer nada o hablando tonterías? Porque todavía quieres convertirte, porque en el fondo todavía amas a Dios y porque todavía sabes que tienes que cambiar de vida. Entonces, ojo, que el demonio, como no pudo con Dios y no pudo con María, viene a por ti, viene a por mí. Viene justamente al resto de sus hijos y viene justamente sobre todo a los que están en vía de querer salvar sus almas. Ustedes van a ver lo que decía también San Juan Bosco. Una vez él entró, él tenía el don de poder ver a los demonios, a los ángeles. Él entró una vez a un pueblo
Y él se sorprendió que entrando en el pueblo no había ningún demonio. Y justo pasó enfrente del bar que estaba lleno de gente borracha, de gente de vulgares, ordinarios, y no había ningún demonio. Y fue a ver, estaban en la iglesia todos los demonios. Y claro, ¿el demonio a quién quiere perder? A los que todavía tienen conciencia, a los que todavía quieren hacer el bien, a aquellos que todavía quieren amar a Dios. A esos son los que el demonio quiere atacar. ¿En qué nos basamos teológicamente? En esta frase del Apocalipsis, en este capítulo 12, que el demonio entonces, no consiguiendo justamente acabar con nuestro Señor y con nuestra Señor, viene a hacernos la guerra. ¿Y cómo nos va a hacer la guerra? A través de sus 7 cabezas. ¿Cuáles son las 7 cabezas del demonio? Los 7 pecados capitales. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Compartimos pantalla. Pone: como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios quiere proyectar una luz viva sobre el pecado. Por eso hay que conocerlos. Y aquí enumeramos los 7 pecados: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Hoy, de una forma mucho más, digamos, general, vamos a hablar de los pecados capitales en general. Posteriormente, si Dios quiere y nos da vida, pues vamos a estar aquí más o menos pudiendo hablar de cada pecado por live que hagamos. Entonces, porque la verdad es que es enorme el tema y la verdad es que es apasionante, y sobre todo, más que además de apasionante, es necesario para tu salvación y para mi salvación. Porque si no, nos vamos, lo que decía, rezamos por nuestra conversión, pero es que no sabemos ni cómo comenzar. ¿Cómo nos vamos a convertir si no eres capaz de conocer cuál es tu mayor pecado? ¿Cuál es tu vicio capital prominente? Entonces es saber eso, y sobre todo saber que de cada vicio capital vienen otros hijos de pecados. Por eso vamos a ver qué significa capital, cuáles son los hijos de cada pecado. Todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Recuérdense que ustedes pueden ir escribiendo, haciendo preguntas a través del chat en vivo. Posteriormente, pues el hermano Sebastián nos va a ir leyendo las preguntas a menudo que vayan surgiendo. Pero entonces es esto, saber que ahora el tiempo de misericordia es mientras estamos de vida. Cuando el día que nosotros muramos, cuando Dios nos llame a su presencia, el tiempo de misericordia se acabó. Y el tiempo ahí de misericordia llega a su punto final y te vas a presentar delante de Dios y te va a juzgar por tus obras. No te va a juzgar por lo que tienes, sino por lo que eres. Entonces, ¿en qué te has convertido? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Seremos personas lujuriosas, soberbias? Lo que sea, vamos a ir descubriendo y viendo todo eso, que justamente tenemos que ir descubriendo para ir actuando. Compartimos pantalla y ponemos: partimos de un principio, todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Dios le llama y le ayuda a buscarlo, conocerle y amarle. ¿Y por qué comenzamos con eso? Porque queremos dejar desde el inicio ese punto fundamental, claro, de nuestra fe católica, que es que Dios llama a todos al fin de la salvación. Dios quiere que todas las almas se salven. Dios crea al hombre con la libertad. Dependerá del hombre responder o rechazar. Decir sí, decir no, depende de ti. Dios no va a poder hablar por ti. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Eres tú el que va a decir: sí, Señor, me quiero salvar. No, Señor, no me quiero salvar. Pero ojo, que esa respuesta no solo es de palabra. Por eso en el Evangelio dice aquellos que dicen sí y después es no. Entonces, no solo el que dice Señor, Señor se salvará. Entonces, no es simplemente sí, Dios mío. ¿Cuánta gente vemos, Dios mío, tú sabes que te quiero, te amo, y vives en pecado mortal? O sea, es una incongruencia de falta de lógica, falta de principio, falta de amor, falta de fe, falta de todo. No puedes decir que amas a Dios y vives en estado de pecado mortal. Es que es imposible decir, si yo realmente amo a Dios de corazón, si lo amo sinceramente, ¿cómo es que puedo vivir en pecado mortal? Entonces, si no, Diosito sabe que lo amo. Eso de ir a misa o de confesarme, yo y mi religión, eso es soberbia. Y vamos a ver que el pecado más grave de todos va a ser el de soberbia. De los 7 pecados capitales, el peor, ¿cuál es? Soberbia. Y es justamente el de la soberbia. Pensamos hablar en la próxima semana, si Dios quiere, en la siguiente live, que va a ser sobre la soberbia. Y ahí va a haber tela marinera para cortar, porque es un tema tan grande y uno va a decir que la soberbia piensa que simplemente es el orgullo. Dios mío, vamos a ver si nosotros mismos preparando y viendo esto decimos que estamos cortos al conocimiento de lo que realmente es todas estas riquezas. Entonces, justamente ahí lo que dice, Dios llama a que lo busquemos, a que le conozcamos, a que le amemos. Entonces es tener eso. Continuamos compartiendo pantalla y pone:
El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Entonces, el hombre persuadido por el maligno. El demonio le pasó su lepra a Adán y Eva. ¿Cuál fue la lepra del demonio? La soberbia. ¿Y cuál fue la palabra clave que, por decir así, mató la inocencia de nuestros primeros padres? El seréis como dioses. Y es lo que el demonio vuelve a repetir cada vez que nosotros vamos a pecar, cuando nos va a tentar. Seréis feliz, seréis como Dios, tendrás tal cosa, busca tal placer, impón tu voluntad. ¿Y todo eso para qué? Porque seréis como dioses. Entonces, tener ese punto claro. Entonces, nuestra propia religión, saber que nosotros no la podemos crear. Si tu religión, decía Chesterton, un escritor inglés, él decía, si tu religión te deja hacer lo que tú quieres, el Dios de esa religión eres tú. ¿Por qué? Porque en nuestra religión tenemos preceptos, tenemos mandamientos, tenemos obligaciones. Ahora decir, no, yo en Dios creo, en la religión no, en el fondo, amigo, no crees en Dios, porque no crees en su palabra, porque no crees en que Él instituyó justamente la verdad, la fundó sobre roca, la fundó en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que los hombres pueden fallar, lógicamente que fallan, pero la Iglesia en cuanto a institución es divina. Y miren que también como la simbología, la numerología teológica es interesante. Hablamos del demonio de 7 cabezas, y así como hay un demonio de 7 cabezas, como que Dios quiso instituir 7 canales para poder llegar a Dios, que son los sacramentos, que es la gracia. Entonces vemos cómo también Dios y todo tiene esa perfección, esa simbología. Compartimos pantalla y continuamos. Dicen, el hombre conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Entonces, justamente lo que decía San Pablo, en mí siento 2 fuerzas. Por un lado, conozco el bien, pero mis deseos me llaman para otra cosa. Conozco el bien, sé que es Dios, sé que tengo mi conciencia, sé lo que es bueno, sé lo que es malo, pero mi deseo es otro. Entonces, justamente por el pecado original, a raíz de eso, ahí es que se da la gran batalla en el alma de todo hombre. Y por eso también una vez me recuerdo que aquí juntos con ustedes definimos lo que es el alma. ¿Y qué es el alma? Es el campo de batalla entre ángeles y demonios. Eso es lo que es el alma, un campo de batalla. Tu alma es un campo de batalla entre ángeles y demonios. ¿Quién va a ganar? Pues dependerá de ti, absolutamente de ti. Dios te da gracia, Dios te da iluminación. Tú decides si la quieres aceptar o rechazar. La rechazas pecando, la rechazas no obedeciendo la ley divina, la rechazas de 1000 formas, renunciando a la verdad. Entonces, tener eso, vencerte a ti mismo. Y compartimos pantalla y ponemos, por esto, toda la vida humana es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la virtud y los pecados capitales. Y aquí ya entramos propiamente a ver en foco qué son los pecados capitales. Y es justamente esa lucha que vas a tener hasta el último día de tu vida. El ejemplo ya lo pusimos cuando hablamos justamente de la virtud de la pureza, la castidad, de San Alfonso María de Ligorio, que es el moralista de la Iglesia Católica, que a sus 88 años, durante un año entero, con pecados contra la pureza, a sus 88 años. ¿Por qué? Porque la tentación hace parte del hombre, porque las tentaciones con tentaciones. Con tentaciones contra la pureza, contra tentaciones. Y justamente lo de las tentaciones es algo que va a ser necesario en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos fuertes, para recordarnos que por nosotros no tenemos fuerzas, que la tenemos justamente, si hemos de tener fuerza, la hemos de buscar justamente en Dios. Entonces, no sé si hasta aquí pues quiere compartir preguntas. Sí, hay una pregunta que me parece que mucha gente se debe estar haciendo. Es que usted hablaba al principio del hecho del doctor Plinio con el joven, ¿no? Que le indicó cuál era pues su vicio capital, ¿no? Su principal pecado que lo llevaba a cometer otros pecados. Y aquí la señora Xiomara pregunta, ¿cómo saber cuál pecado capital es el que tengo más desarrollado? O sea, mucha gente debe estar preguntándose eso, si es el pecado que más cometo o si esos pecados que cometo vienen por otros pecados. Sí. No sé si hay forma de... Sí, como más o menos intuíamos que las preguntas iban a ir por ahí, pusimos aquí un test de rellenar con espacio. De aquí a poco voy a compartir pantalla y cada uno de ustedes va a rellenar el espacio para que se conozcan y porque me pareció una forma didáctica de poder conocer cuál es su vicio capital.
Eso de una forma genérica, pero en realidad profundamente, para conocer el vicio capital, les invito a que vean las siguientes live, las próximas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque como vamos a ir hablando de la lujuria, de los 6 pecados que vienen de ahí, vamos a hablar de la pereza, de los pecados que vienen de ahí, de la avaricia, de los pecados que vienen de ahí, entonces uno va a decir, amigo mío, aquí me identifico. O sea, el secreto es conocerse bien a sí mismo. El secreto es conocerse bien a sí mismo, claro. Que es el secreto para la santidad, porque si no te conoces a ti mismo, amigo mío, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, es por eso conocernos a nosotros mismos. Por eso, yo les invito que de aquí a las siguientes live vamos a ir viendo cada uno de los pecados capitales con sus hijas, y vale la pena que ustedes pues ahí realmente van a conocer y van a ver realmente cuál es en el que ustedes tienen, y sobre todo no solo conocerlo, sino también ver cuál es la medicina, porque también lo importante del enfermo para curarse, lo primero es que le diagnostiquen, que le digan qué enfermedad tiene, y después, hombre, que le den la medicina, porque no sirve que le den medicina sin antes haber diagnosticado, y nada sirve que le diagnostiquen si después no le dan el medicamento. Son 2 cosas importantes. Entonces, ¿qué hemos de conocer? ¿Cuál es mi enfermedad? ¿De qué padezco y cómo lo curo? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco con ustedes aquí. Y es lo que de aquí a poco vamos a hablar de eso. Pero para entender la lucha interna, compartiendo pantalla, vamos a ver la razón contra las pasiones desordenadas. Lo vamos a ver primero de un punto de vista de la lógica clara, que son las 3 potencias del alma. Aquí se las puse, tal vez es la parte que vamos a necesitar un poquito más de fósforo para poder entender, pero de aquí va a estar más fácil. Pero son las 3 potencias del alma: la razón, la voluntad y la sensibilidad. ¿A qué nos referimos que son las 3 potencias del alma? Que toda alma, para realmente el alma humana posee estas 3 capacidades, que es la razón, el intelecto; otro, la voluntad, el querer, el no querer; la sensibilidad, el sentir, el no sentir. Todos nosotros tenemos eso. De estas 3, ¿cuál es la más importante? La razón, que es lo que nos diferencia de los animales y de las bestias. La razón. ¿Qué pasa entonces cuando pecamos? Que la razón sabe que es malo y que es bueno, pero viene la voluntad y la sensibilidad y se quieren rebelar contra la razón y decir, ¿a mí qué? Yo paso de ti, si igualmente tengo ganas, o yo tengo hoy pereza, o hoy no lo quiero hacer. Entonces es tener eso. Entonces la razón es justamente la principal. Teniendo eso claro, ahí sí vamos a hacer compartir pantalla y ver lo que compartir pantalla y vamos a ver. A modo de examen personal, rellenen los espacios en blanco. ¿Se recuerda cuando íbamos al colegio y nos decían rellenen los espacios en blanco? No se vale copiar. No se vayan a copiar. Pues entonces aquí les expliqué lo que es la razón, la voluntad y la sensibilidad. Sé que es bueno, pero prefiero. ¿Cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, sé que ir a misa es bueno, pero prefiero estar dormido en mi casa. Mi razón sabe el 4.º mandamiento, el 3.er mandamiento, que es santificar la fiesta. Sé que tengo que ir a misa. Entonces, sé que ir a misa es bueno, pero prefiero quedarme echado en mi cama. Otro ejemplo, sé que la fidelidad es buena, pero prefiero cometer actos impuros. Hombre, conozco el 6.º mandamiento. Conozco justamente, sé que la pureza, sé que lo que es la impureza, sé que tengo que ser fiel a mi esposo, a mi esposa, o en mi estado que Dios me ha llamado, o en el que tengo. Sé que eso es bueno, pero prefiero. Otro ejemplo, sé que estudiar o trabajar es bueno, pero prefiero distraerme viendo redes sociales. Sé que, por ejemplo, esto para los esposos y para las señoras en casa, sé que callar es bueno, pero prefiero mostrar mi orgullo. Entonces, ahí a cada uno podrá identificar cuál es el sé. El sé que es bueno, pero el prefiero. Ese es el problema. Entonces, para entenderlo de una forma lógica, razón, voluntad, sensibilidad. Mi razón sabe que es bueno, pero mi voluntad y sensibilidad, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy paso de ello. ¿Y a mí qué me importa? Y ahí está el prefiero. Y cuando nosotros hacemos lo que preferimos, ahí pecamos. Y ahí justamente caemos como las bestias, como los animales, que van por sus instintos, van porque les gusta o no les gusta. Entonces, es eso. Ahora, la razón es un monarca condenado a luchar de continuo contra las pasiones sublevadas. Entonces, la razón es la reina de mi conciencia. Pero constantemente tiene que estar doblegando a la voluntad, a la sensibilidad, y decir, hoy no tengo ganas de ir a misa. Amigo mío, yo voy a misa con o sin ganas. Es un precepto divino. Entonces doblego mi voluntad y digo, tengo que ir. Y Dios, que es misericordioso, tal vez me va a dar más gracias en ese momento. ¿Por qué? Porque aún así, aunque no tenga ganas, voy a misa. Sé que tengo que rezar, pero hoy que no tengo tiempo para rezar,
Hoy es que tuve un día fatal. Vamos a ver qué prioridad le das a tu vida. Si le das prioridad a salvar tu alma o a condenarla. A salvar a tu alma o ir a jugar o ir a trabajar, que tal vez cuando hablemos de la pereza, esa va a estar muy buena sobre la pereza. Mejor no lo adelanto porque si no, pero se los dejo, que el de la pereza va a estar muy bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? Que también luego nuestra conciencia quiere esconderlo con un disfraz. Mostrar el pecado como que si fuera algo lícito. Di el ejemplo, por ejemplo, de no ir a misa. Y, por ejemplo, no voy a misa, ¿por qué? Porque tengo derecho a descansar. Porque como estoy cansado, Dios sabe que lo amo. Pero hoy sí no, porque estoy cansado. Amigo mío, eso no es amor a Dios. Eso es una falta grave. O, por ejemplo, cuando hablamos de la fidelidad, los actos impuros, hoy en día todo el mundo lo hace. Hay que ver la televisión y redes sociales que todo el mundo hace eso. Porque todo el mundo se condene, tú no te vas a condenar. O espero que no quieres condenarte. O el estudiar. Sé que tengo que estudiar o trabajar, pero me paso todo el día viendo redes sociales. O sé que tengo que dormir y en vez de dormir me quedo prendido en la televisión. O me quedo prendido en las redes sociales ahí viendo nada. ¿Y por qué? Porque tengo derecho a distraerme. ¿Eso es distracción? No. Eso es pereza, ya lo adelanté. Pero en fin, cuando hablemos de la pereza, uno piensa que la pereza es simplemente el no hacer. No, también es el hacer, pero el hacer lo que no tienes que hacer. Sé que me tengo que dormir porque tengo que ir a trabajar o tengo que estudiar y prefiero quedarme viendo redes sociales o viendo televisión, pecas contra la pereza. ¿Por qué? Porque estás faltando a tu obligación que es del día siguiente. Ahora es dormir, después lo demás. Entonces cada cosa lo vamos a ver y como diga va a ser interesante. Ahora, por ejemplo, también el que decía el del matrimonio, sé que me tengo que callar, pero el demonio te va a decir no, es que tú tienes que mostrar tu autoridad, tú tienes que darte a respetar, que se enteren que el de la casa eres tú. Entonces, siempre el demonio va a querer disfrazar nuestro vicio capital. Vean qué es lo que más se excusan. En lo que más se excusan, ahí va a estar el vicio capital. Porque el demonio les va a poner 1000 justificaciones, 1000 máscaras para que ustedes convivan con ese pecado capital y así mueran con ese pecado capital. Compartimos pantalla. Y esto es de San Agustín. Dos ciudades hay en el mundo, la de Dios y la del demonio. 2 ciudades hay en el mundo. Ojo, que no son 3 ni 4. 2 ciudades en el mundo, la de Dios y la del demonio. Entonces aquí vamos a ver. Aquella frase también recordar aquí la del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? A los que son tibios, porque aquí nuestro Señor ya va a empezar a hablar de radicalidad. Y es que nosotros los católicos somos una religión radical, claro que sí. Nuestro Señor en el Evangelio dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, es una radicalidad de vida, no fundamentalista, pero sí radical. Entonces, 2 ciudades en el mundo, la de Dios y la del demonio. Continuamos compartiendo pantalla. Los hombres la edifican con 2 grandes arquitectos. El primer arquitecto es el amor a Dios, que tiene como piedra angular las virtudes, que lleva al triunfo del bien. Esa es la primera ciudad, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios que se construye justamente a través del amor a Dios y cuya piedra angular, ¿cuál van a ser? Van a ser las virtudes. Ese va a ser el triunfo. ¿Y cómo vas a construir esa ciudad? Cuando te des cuenta también cuál es tu pecado. Y aquí hay una figura muy bonita. Imagínense que hay una ciudadela, hay una ciudad amurallada, que la estamos protegiendo. Pero de repente nos llega la noticia y nos dicen que el enemigo se ha infiltrado y está dentro. Hombre, qué preocupación tan grande. ¿Cómo voy a ir a dormir sabiendo que... Y además me han dado la noticia de que ese enemigo me quiere matar, de que ese enemigo me quiere asesinar? Yo creo que sería torpe, analfabeto de mi parte, irme a dormir tranquilo confiando, no, hoy no creo, como está lloviendo, hoy no me salen a matar. Hoy los ladrones no trabajan, los asesinos. Y ahí nos confiamos. Y así sucede, que en la ciudad que tú estás construyendo, el enemigo, además de que está externo, tienes un enemigo interno. Y ese es tu vicio capital. Y ojo, que lo tienes que buscar. Búscalo, que si no te va a matar él a ti. O de dos, o tú lo matas a él, o él te mata a ti. No pueden vivir los dos. O él te condena al infierno, o tú, venciéndolo a él, conquistas el cielo. No hay por dónde. Entonces, por eso hay la importancia que ustedes comprendan lo que estamos hablando de esta charla, porque para nosotros sería más cómodo pues estar en nuestra comunidad ahora que están cenando ahora, ¿no? Están cenando, y aquí están los hermanos, estamos todos aquí con ustedes acompañándoles, para advertirles, sean inteligentes, busquen justamente cuál es el enemigo interno del alma que los quiere condenar. No pueden vivir los dos, uno de los dos, o es tu alma que te salva,
atacando el vicio capital o es el vicio capital que te ataca a ti y te va a ganar la pereza? ¿De qué se condenó? Le ganó la pereza. ¿De qué se condenó? Le ganó la lujuria. ¿De qué se ganó? Le ganó la gula. Entonces, ojo, compartimos pantalla. O con el amor propio, que tiene como piedra angular los pecados capitales y que llevan al triunfo del mal. Entonces, esa segunda ciudad, que es la ciudad del demonio, se construye con otro amor, sí, pero no con el amor a Dios, sino con tu amor propio. Porque cuando empiezo a hablar, porque yo tengo derecho, porque justamente es mi placer, porque busco mi felicidad fácil. Entonces, ahí tu piedra angular, ¿cuál van a ser? Los pecados capitales. Y con eso va a triunfar el mal. O sea que el demonio, o sea que en tu vida puede triunfar el mal, sí, desgraciadamente sí. Veamos Nuestra Señora en Fátima, llorando en el primer secreto de Fátima. Le mostraba el infierno a los niños. Mirad dónde van las almas de los pobres pecadores. O sea, ¿cuántas almas no se condenan? Decía la Santísima Virgen, porque no hay nadie que rece por ellos. Pero ¿cuántas almas se condenan? Lucía, Sor Lucía, decía que las almas caían como hojas en el otoño. Ah, no, pero yo voy a hacer la excepción. No, no seamos tontos. No seamos tontos. Es justamente preocuparte por tu salvación. El tiempo de misericordia es ahora, no es después. Dios va a tener misericordia de mí. No. Un día la misericordia de Dios va a acabar. Cuando sea tu último minuto, acabó el tiempo de misericordia, amigo mío. Ahí se acabó. Y eso lo vamos a ver y lo voy a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces continuamos compartiendo pantalla. Ponemos aquí una frase justamente de Tomás de Kempis, una reflexión. Para edificar la ciudad de Dios tenemos que tener amor a Dios, pero aquí esta reflexión me pareció muy buena. Hay de aquellos que no arden en el amor divino, sino que se vuelven a ocupaciones ajenas, y ni oran y ni dejan de orar a los demás, y donde deberían enmendarse a sus pecados, añaden otros a los ya cometidos. Esto es de Tomás de Kempis, que es un libro que les recomiendo mucho, Tomás de Kempis. Entonces, ese libro, en esta reflexión de él, justamente aquí vemos, para Dios no hay límite de misericordia, pero Dios se la niega a aquellos que no se quieren arrepentir. Entonces, hay de aquellas personas que no arden del amor divino. ¿Quieres construir la ciudad de Dios en tu vida? Sé consecuente con tu vida. Ten un amor verdadero a Dios. ¿Pecas? Bueno, todos pecamos, pero me confieso, pero lucho, pero no desisto. Pero nunca acostumbrar a que un pecado se haga viejo en el alma. Nunca dejar que un pecado se haga viejo. Y aquí entonces continuamos con la reflexión, que aquí también se pone un poco más intensa la reflexión. Tales son los que entran tarde en la iglesia y salen los primeros, los que aman las misas cortas y se ejercitan en largas comilonas, los que se deleitan llenos de pasatiempos y diversiones y apenas dan debidamente las gracias a Dios por los beneficios, porque se gozan en alimentar más al cuerpo que al alma. Lo puse porque fue una reflexión que yo creo que a todos nos mete una patada y bien dada en la boca del estómago. Tales son los que entran tarde a la iglesia y salen los primeros. Estamos contando el tiempo de reloj de la misa. ¿Qué habla este padre? Dios mío, ¿esto a qué hora va a terminar? Y a la hora de estar sentado en la mesa en grandes comilonas o en tus juergas o en tus fiestas, ¿andas viendo el reloj? ¿Y tú dices que amas a Dios? No, eso no es amor a Dios. Y ojo, que aquí pone también, porque gozan en alimentar más el cuerpo que el alma. Examen de conciencia. ¿Cómo es tu actitud en misa? Soy de aquellos que, viendo el reloj, viendo el teléfono móvil, que es el WhatsApp, que el mensaje, que me tienen que llamar, es que es el trabajo urgente. Amigo mío, estoy con Dios. Estoy en el momento sagrado, en mi obra justamente que se la debo a mi Creador, a mi Redentor. Y yo estoy pendiente más de cosas banales. Pueden ser urgentísimas, pueden ser la tercera guerra mundial que se viene. Amigo mío, yo estoy en mi misa, yo estoy en mi tiempo de oración. Yo a Dios le doy su tiempo. No es el medio tiempo o el más o menos tiempo. No. Ahí te engañas a ti mismo. No. Tiempo es bien dado. Ahora, porque gozan en alimentar más el cuerpo que el alma. Otro examen de conciencia. ¿Será que yo soy de los que cuido más mi cuerpo más que mi propia alma? ¿Será que me preocupo más por qué si el maquillaje? ¿Qué si para verme el cuerpo fitness o verme estupendamente genial? O que cuido mi cuerpo en las grandes comilonas de comer, beber, dormir bien. ¿Y tu alma? ¿Tienes la misma preocupación de tu alma como que tienes al respecto con tu cuerpo? Ahí vamos descubriendo, Dios mío, ¿cuál será mi vicio capital? Yo creo que ahí vamos respondiendo ahí las preguntas que cada uno se puede hacer. Entonces, terminamos aquí con esta frase. ¿Esperas que Dios aumente para ti sus luces y sus gracias después que tú has aumentado
ilimitadamente tus faltas y pecados. O sea, todavía tenemos la pretensión de que, ay Dios mío, ayúdame. Pero si tú lo tienes abandonado, pero si tú le das la sobra de tu tiempo, y tú vienes todavía, es que estoy peleado con Dios porque no me ayudó o porque me hizo tal... No, pero qué ridiculez. Es que estamos perdiendo el tiempo. Es que no hemos entendido lo que es Dios y sobre todo no has entendido quién eres tú. Entonces, por eso tener todo esto claro. Entonces, hermano Sebastián, ¿continuamos? Continúe, sí. Compartiendo pantalla. Quien vive en pecado aquí, subimos un poquito el volumen de tono de voz, digo, de afirmaciones. Aquí lo digo porque si no es el momento de decir ciertas verdades, amigo mío, ¿quién no las va a decir? Por eso entonces son momentos serios. Ya todos saben que aquí el hermano Sebastián, el hermano Juan Andrés, los otros dos hermanos que nos acompañan, nosotros mismos, somos buena gente, pero cuando tenemos que hablar serio, pues, porque es cuestión de alma, pues hablamos serio. Y ahora ese es un momento de esos que son serios. Quien vive en pecado grave es muy fácil que se condene. Vamos a ver por qué. Primero, después es muy posible que le falte la voluntad de confesarse como le falta ahora. Hoy tiene voluntad. Hoy, gracias a Dios, porque has dicho sí a su llamado, estás aquí asistiendo a esta charla. Pero tú no sabes cuál va a ser tu disposición de alma de a mañana, o de aquí a un año, o viene otra pandemia, o viene yo qué sé, y cambias actitud con Dios. Por lo tanto, es posible que mañana te falte la voluntad. Hoy, como no tienes también voluntad de confesarte, lo más probable es que mañana tampoco la tengas. Entonces, después es muy posible que le falte la voluntad de confesarse como le falta ahora. Segundo, aún suponiendo que no le falte esa voluntad, es posible que le sorprenda la muerte sin tiempo para confesarse. Entonces, no sabemos el día que vamos a morir, no conocemos, por eso nuestro Señor en el Evangelio, cuántas veces Él nos decía en aquellos sermones escatológicos, hablando en los últimos tiempos, vigilad y orad, vigilad para no caer en tentación, vigilad porque no sabéis cuándo va a entrar el ladrón, vigilad, vigilad. Y es que, amigo mío, si no vigilamos, nosotros, ustedes no somos eternos, no somos eternos. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a juzgar y va a ser un juicio serio. Y no va a decir, no, es que cuando me juzgue, por ejemplo, toco mucho el tema de la misa, pero es un tema que es importante. No, es que mi esposa y mis hijos son los que respondían por mí en la misa. Ellos se encargaban de la parte espiritual. No, lamentablemente no es así. Lamentablemente cada uno va a responder por sí. Tú no vas a responder por los pecados de otros. Por lo que tú hiciste pecar a los demás, sí. Y eso vale para gente que desgraciadamente se viste inmoralmente. Va a responder por su pecado y por toda la gente que hizo que cayera en pecado mortal. Es una cosa seria. Si la cuestión de la salvación, nuestro Señor en el Evangelio, hasta vuestros pensamientos serán juzgados. O sea, hasta nuestros pensamientos. Si el tema del juicio es algo serio. Si el tema de la salvación es algo serio. Compartimos pantalla. Quien descuida la confesión y va amontonando pecados, cada vez más encontrará más dificultades para romperlos. Me buscaréis y no me encontraréis y moriréis en vuestros pecados, dice nuestro Señor en el Evangelio. Entonces aquí tenemos esa advertencia. Puede ser que me falte o la voluntad o el tiempo de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que vamos a buscar a Dios y ya no lo vamos a encontrar. Porque buscamos a Dios en esta vida. En la otra ya me presento delante de Él, ya en la otra ya no lo busco. Busco a Dios mientras estoy vivo. Muerto ya no busco a Dios porque me voy a presentar delante de Él ante el juicio. O sea que por lo tanto el tiempo de la búsqueda y de encontrar, por tanto, es hoy, es ahora. El día que te mueras ya no vas a poder buscar a Dios, ya no vas a poder encontrar la gracia. ¿Por qué? Porque tu tiempo se finí, acabó, no hay más. Entonces tener eso bien claro y tener justamente este principio, que ahora estamos a tiempo de cambiar de nuestro arquitecto y piedra. Es como la construcción. Si yo veo que en mi vida, hablamos de las dos ciudades, fui construyendo la ciudad del demonio, estás a tiempo de cambiar de arquitecto. Pásate para el arquitecto del bien, del Dios, del único Dios verdadero, de la gracia, de los sacramentos. Estás a tiempo ahora. Tus piedras fundamentales son los vicios capitales, cámbialas por las virtudes. Estás a tiempo ahora. Entonces tener todo eso pues bastante bien claro. Y aquí hay una frase muy bonita de San Alfonso que no la puse aquí, pero aquí la apunté que se la quería compartir. Dios maldice al que peca en esperanza del perdón. Es fuerte,
Dios maldice al que peca con la esperanza del perdón. Aquella gente que viene y nos predica que Dios es misericordia, que misericordia, misericordia, misericordia. Amigo mío, tengo una frase más adelante, o creo que es en la de la soberbia, que vamos a ver que mucha gente más se va al infierno por la falsa misericordia que por justicia. Justamente la misericordia de Dios lleva más gente al infierno que la propia justicia. ¿Por qué? Porque se confiaron de esa falsa misericordia. Dios te perdona si te arrepientes. Si no te arrepientes, ¿cómo te va a perdonar? Entonces, tener bien claro lo que es el punto de la misericordia. Y por eso, ojo con los que nos hablan. Ojo que la fe entra por los oídos. Por lo tanto, también la no fe también entra por los oídos. Por eso, cuidado cuando nos vienen a hablar de falsa misericordia. Ojo, que la verdad es una. Y yo aquí leo, padres de la Iglesia, doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, cito a santos, porque aquí nada de esto es invención o es opinión de los hermanos. Eso es opinión de ellos, porque esto es la verdad. A mí también me molestan muchas cosas de aquí, pero porque me molesten no van a dejar de ser verdad. Es la verdad. Nos duela o no nos duela, es la verdad. Compartimos pantalla. Y aquí ya entramos propiamente a los pecados capitales. No sé si tal vez el hermano Sebastián, de momento, continuamos. Bueno, súper bien, ¿no? Vamos. Vale. Entonces, ahora vamos a ver propiamente lo que son los pecados capitales, que son las piedras fundamentales del mal. Los pecados capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada. Entonces recordemos que es justo como fruto del pecado original. Y vamos a ver que de un pecado proceden todos los demás. Uno puede decir, bueno, es que el hermano ha dicho que todos tenemos tendencia a un pecado. Entonces es a ese que tengo que luchar, sí, pero sin abandonar los otros. Estoy con espada en mano contra ese vicio, pero mi pie encima de los otros para que no ergan la cabeza y no surjan. Por eso ahí volvemos a tener la figura del demonio de 7 cabezas. Luchamos con el mal, que es uno. La parte final de esta charla es estupenda porque la basé en el doctor Plinio Correa Oliveira. Y esa parte vale la pena que la van a ver y ya vamos a entrar en eso. Compartimos pantalla. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros. Entonces, no es por la grandeza del pecado capital, porque de los 7 pecados capitales hay pecados que son peores que los 7 pecados capitales. Por ejemplo, el odio a Dios. Por ejemplo, la desesperación, la presunción, son pecados más graves. ¿Pero por qué se llaman estos capitales? Porque dan origen a muchos. Y aquí vamos a referir la etimología de la palabra capital. Capital viene del latín, que es caput. Caput en latín, que significa cabeza. Ojo, nos volvemos a recordar el inicio del Apocalipsis, el demonio de 7 cabeza, caput, cabeza. Entonces volvemos a ver toda esa relación de los pecados capitales con aquel gran demonio, con aquel dragón rojo de 7 cabezas, los pecados capitales. Capitales viene del latín caput, cabeza. Entonces justamente a eso nos referimos con los pecados capitales. Entonces, compartimos pantalla. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración del bien. ¿Esto qué significa? Que un pecado te prepara para otro pecado. ¿Por qué? Porque se va arraigando, va tomando fuerza. Y es como esa bestia del Apocalipsis. Si no la tenemos sometidas, porque la guerra ya no la hace a Dios, ya no la hace a la Virgen. Te recuerdo que te la hace a ti, me la hace a mí. ¿Y por qué? Por 2 razones. Porque el demonio nos tiene envidia. ¿Nos tiene envidia? Sí. Porque nosotros nos podemos salvar todavía. Estamos en tiempo de salvación todavía. Mientras este relojito en nuestra vida sigue dando cuerdita, todavía tenemos tiempo. El demonio ya no tiene tiempo. Su tiempo acabó. Y él ya está condenado. Y porque te tiene envidia, te quiere condenar. Primera razón. Y Santo Tomás va a decir después otra segunda razón por la que el demonio te quiere también condenar. Porque cuando él ve a un hombre o una mujer, le recuerda a Dios. Porque recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de nosotros, dentro de toda alma, hay una semilla de eternidad. Hay una semilla de eternidad. Sea para el cielo, sea para el infierno, pero hay una semilla de eternidad. El alma es eterna. El cuerpo cuando morimos, aquí se pudre. Y aquella gente que se cree la pera melonera, en algún momento de su vida, su cuerpo, amigo mío, se va a podrir. El alma es eterna. ¿Está bien? Entonces, tener eso bien claro. Ahora, el pecado también resulta en inclinaciones desviadas, oscurecen la conciencia. Y de aquí en adelante, cuando veamos los otros pecados capitales, vamos a ver cómo también los pecados, casi todos tienen 2 consecuencias. Entorpecimiento.
te hacen bruto, te hacen idiota, te ciegan el alma, te ciegan el espíritu. Eso no lo voy a discutir aquí ahora, pero es muy interesante conocer. Y también una ceguera espiritual. No solo te deja idiota, sino también te va cegando espiritualmente. Ya no eres capaz de ver a Dios ni capaz la gracia. ¿Por qué? Porque tus pecados te fueron nublando la visión espiritual. Entonces, compartimos pantalla y vamos a ver aquí la triple inclinación del mal. Como vamos a hablar de los pecados capitales, vamos a comprender que esos 7 pecados capitales los vamos a dividir en 3 grupos. Vamos a ver. Del primer grupo se van a hacer los pecados de la carne. Del pecado de la carne va a ser la gula, la lujuria y la pereza. Y estos pecados buscan lo placentero, el deleite sin reservas, el comer, el ser inmoral, el pasar dormido o el hacer las cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque se convierte en un ídolo. Y nos volvemos esclavos de la pereza, esclavos de la lujuria, esclavos de la comida, esclavos de la bebida. Y no somos capaces a renunciar. Y ahí vamos a ver también la tristeza que deja el pecado. ¿Cuánta gente, por la lujuria? ¿Cuántas almas, cuántas familias no se han roto por causa de la lujuria? Porque un hombre o una mujer no supo decir, te seré fiel de verdad. Porque se dio en una mirada. David, el ejemplo perfecto para esto es David. David, el gran, que mató a Goliat, escribió los salmos, fue el gran coloso David y cayó en el gran desastre por una ventana, porque no supo cerrar bien una ventana y vio a una mujer cuando no la tenía que haber visto. Y todo por una mirada. ¿Cuántas almas de familias, cuántas familias no se rompen por esa incapacidad, por no saber romper con la lujuria, con la gula, con el alcohol? ¿Cuánta gente, desgraciadamente, destrozan su vida, su juventud en el alcohol, en las drogas? Qué desgraciadas. Y lo peor es que hay gente que quizás piensa que porque es feliz o porque soy libre. No eres libre, eres esclavo. Eres esclavo de la lujuria. No eres capaz de pasar un día sin ver cosas inmorales en la televisión, en internet. No eres capaz de romper con el alcohol. Eso no es libertad. Eso porque te gusta. No, en el fondo tú sabes el mal que te hace eso. Y tú te sientes justamente tan débil y tan nada, porque en la realidad lo somos, y más cuando pecamos, y no somos capaces de romper con eso, con esos vicios. Un segundo grupo va a ser el de los ojos. En esta inclinación del mal solo vamos a encontrar un pecado, y es la avaricia. ¿Y por qué a la avaricia se le llama una inclinación del mal de los ojos? Porque es el lujo, la riqueza, el dinero, lo que nos llama la atención, es justamente el ostentar. Por eso es justamente ese pecado de los ojos, del tener, del acumular, ver mi cuenta bancaria que se quede, hombre, que se quede una cuenta que diga, ahora sí ya puedo morir en paz. ¿Seguro que puedes morir en paz? Eso lo vamos a ver cuando veamos la avaricia. Y de la avaricia también vamos a ver, como decía San Gregorio, poca gente se confiesa cuando se va a confesar por pecados de la avaricia. Y no se dan cuenta que hay muchas, decía él, muchas máscaras de la avaricia. Y es que existen máscaras de la avaricia. Lo vamos a ver en su día. De la vida, la soberbia, la envidia y la ira. De ese tercer grupo va a ser la soberbia, la envidia y la ira. Entonces, que son justamente esos pecados. Recordemos que la soberbia es el peor de todos. ¿Y por qué? Lo dice aquí Santo Tomás. Citamos a Santo Tomás. Dice Santo Tomás, los pecados carnales son más vergonzosos que los de los espíritus. O sea, los pecados de la carne, que es la gula, la lujuria y la pereza, es más vergonzoso que el espíritu, sin duda, porque ver a una persona que no puede salir de la lujuria, la gula y la pereza, es vergonzoso, porque nos rebajan a nivel de animal, que lo dice Santo Tomás, que aquí no estamos ofendiendo a nadie, esto es Santo Tomás, pero que los del espíritu, los únicos que hay en el demonio, son más graves, porque son más directamente contra Dios y nos alejan más de Él. O sea, son más vergonzosos los de la carne, porque nos reducen a estado de animal. Animal, aquel que nos piensan, que nos quieren presentar, que hombre, el que peque inmoralmente con todas las mujeres que pueda tener en su vida o acumular o desear. Eso no es un hombre, eso es un animal, eso es un puerco. Ahora, pero peores que esos, lo más grave es la soberbia. ¿Por qué? Porque es un pecado del espíritu. Y el demonio fue condenado al infierno eternamente, no por pecado de carne, sino por el pecado de espíritu, que fue la soberbia. El pecado de Adán y Eva, también ¿cuál fue? Fue un pecado de espíritu. ¿Está bien? Entonces yo creo que aquí ya comenzamos la parte, ya para ir concluyendo, que va a ser la parte que nos habla el doctor Plinio Correa Oliveira, que a partir de aquí lo voy a citar a él. No sé si antes de comenzar, comenzar en la conclusión, el hermano Sebastián pues tiene alguna... No, se me ocurrió de repente, si usted pudiese hablar un poco, mucha gente está hablando de
para combatir eso, pues no vamos a esperar hasta la séptima clase para descubrirlo, ¿no? De repente hablar un poco de la mortificación al final, porque claro, mucha gente no sabe cómo combatirle la lujuria, la gula, la pereza, porque claro, es como usted decía, lo más vulgar, lo más bajo, pero lastimosamente pues muchísima gente está metida en eso. Sí. Entonces de repente tips breves. Tips de mortificación fácil para la gente, porque la gente piensa que mortificación es ir a encerrarse, a darse latigazos en el cuarto y no es así. No es así. Pues por también ejemplo, puede ser, pero no. Pues sí, sería, por ejemplo, la medicina de las medicinas por excelencia son dos. Por un lado la Eucaristía. Eso lo explica Santo Tomás. Santo Tomás dice que el hombre, nuestra alma, tiene fomis peccatis, hambre del pecado. Y si ese fomis peccatis, como dice Santo Tomás, que es el hambre del pecado, lo tengo que buscar justamente satisfacerlo, ese hambre de pecado, pero no con el pecado, sino con la gracia. Porque el hombre siempre va a tener ese hambre de lo infinito, del más placer. Pequé, pero necesito más y más y más, y por eso es que se caen los vicios. Pero entonces, ese hambre, en vez de que vaya para el pecado, mejor hacia la Eucaristía, hacia Nuestra Señora, que es el segundo gran remedio, la devoción a María Inmaculada. Ojo, que nosotros en el inicio de esa charla, ¿cuál fue la figura que usamos? La primera foto que mostré. Nuestra Señora del Apocalipsis, aplastando la cabeza de el demonio de las 7 cabezas. Pues es ella la que te va a ayudar a que tú también aplastes las 7 cabezas del demonio, en especial tu vicio capital. Entonces pedirle fortaleza, pedir la virtud de la fortaleza a María Inmaculada, que así como en el Génesis aplasta la cabeza de la serpiente, y así como en el Apocalipsis vuelve a aplastar la cabeza de la serpiente, que en tu vida también aplaste la cabeza del demonio, de la serpiente que te quiere seducir, que te quiere decir como Adán y Eva le dijo, para perderte seréis como dioses. Entonces, ahí. Y a modo específico de cada pecado, dije a modo genérico. A modo específico, eso sí, tendrán que acompañar a cada charla porque son diferentes enfermedades, diferentes medicinas. Aquí termino con una citación del doctor Plinio Correa de Oliveira, cual nosotros los heraldos nos basamos muchísimo, y es el libro de cabecera para nosotros los heraldos. Lógicamente que las Sagradas Escrituras, primero ante todo. Pero ya como una cuestión ya propiamente en cuanto a nuestra misión, con nuestra vocación, espiritualidad, es Plinio Correa de Oliveira, Monseñor Juan Cladías. Vale, entonces, la soberbia y la sensualidad, los dos motores del mal. ¿Y por qué voy a hablar de esto ahora? Porque no solo quería terminar a hablar de los pecados capitales, poniéndolo en la vida particular de cada uno de nosotros. Quería hacer una transposición, como decía el doctor Plinio Correa de Oliveira, y como que subir de nota. Y es decir, de pasarlo de mi alma, de tu alma, a la historia, a nuestros tiempos. Cómo estos pecados capitales están en la historia, en el mundo actual. Están muy relacionados y vamos a ver que de una forma tremendamente satánica, y que si nosotros no abrimos los ojos, amigo mío, nos vamos a condenar y vamos a entrar en este mundo que quiere justamente condenar también las almas. Entonces, por eso esta parte yo creo que es primordial. Por eso también una parte del carisma de los heraldos, que nos lo ha inculcado mucho Monseñor Juan Clá, también es la visión del universal. No reducir mi problema o ver tal circunstancia aquí, sino ver el panorama general, ver cómo el mal actúa. Recuérdense que nuestro Señor el Evangelio dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos del bien. Por eso entonces a esa astucia del mal sobreponer más astucia todavía. Entonces saber que el mal es dinámico, que es punto de partida fundamental. Pero si el mal es dinámico, dinámico significa movimiento. Y al dinamismo, ¿qué es lo que da ese movimiento? ¿Cuál es el motor de ese movimiento? Van a ser los pecados capitales, pero en especial dos: la soberbia y la lujuria o la sensualidad. Soberbia, sensualidad. Son los dos motores de la dinámica del mal. Entonces, el demonio, así como quiere perder tu alma, quiere perder la historia, quiere perder al mundo. Y así como se vale del pecado, de la piedra fundamental del mal, que son los vicios capitales, en tu vida, también a través de estas mismas piedras fundamentales, que son los pecados capitales, quiere acabar con la sociedad cristiana, quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con la familia, justo con los pecados capitales. Sobre todo y ante todo, a través del pecado de la soberbia u orgullo, de la sensualidad o lujuria. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Primera frase que vamos a ver del doctor Plinio Correa de Oliveira. Dice el doctor Plinio: las muchas crisis que conmueven el mundo de hoy, el Estado, la familia, la economía, la cultura,
no constituyen sino múltiples aspectos de una sola crisis fundamental, que tiene como campo de acción al propio hombre. Por tanto, podemos hablar no de crisis, sino de una crisis, no plural, de muchas crisis, sino es una esencial, de la cual dependen las demás crisis. La del Estado, porque hoy en día, aquí no hablamos de política, pero todos sabemos que en la política del mundo, Jesucristo, que Dios no se apiade de nosotros, pero de la política del mundo del Estado, de la familia, ver la corrupción que hay en la familia, qué es lo que hoy ven los jóvenes, qué es lo que oyen los jóvenes, qué es lo que quieren enseñar de la familia, el hombre, mujer, hoy en día pues ya quieren meter otro tipo de familia, la economía, el mundo en una crisis tremenda de economía por la avaricia de tanta gente, de la cultura, tal vez en el tiempo del Dr. Plinio todavía se puede llamar cultura, pero hoy en día llamarle cultura a la música que ponen, a la moda que hoy se viste, pues eso es una cultura. Vale, pero no constituyen sino múltiples aspectos de una sola crisis fundamental. ¿Cuál es esa crisis fundamental? Crisis espiritual, crisis de abandono de Dios. Entonces, volvemos aquí, esta parte importante. Ustedes los del canal ya nos acompañan hace mucho a los heraldos, aquí. Y yo creo que ya también nosotros tenemos como que obligación de darle algo también de nuestro carisma propio, porque siempre hablamos del rosario, de la confesión, digamos catequesis general, pero ya algo propiamente de nuestro carisma es esto, es esta visión universal del mal, es esta astucia, es sobreponer astucia a la astucia del mal, es esto lo que les estoy mostrando, que no lo mostramos nosotros como individuales. Esto también yo lo aprendí del Dr. Plinio Correa Oliveira. Yo esto lo aprendí también de Monseñor Juan Clá, porque la verdad es que para mí, si no fue a través de esta vocación que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado y que hoy se la queremos compartir a ustedes, yo que ni he enterado de la película, yo viviría como la gran mayoría, es que lo reconozco, pero no es por intelecto, no es por virtud, no es porque fui buena gente, no fue porque merecí, no, de lo contrario, me falta todo eso, pero Dios aún así tuvo misericordia y nos mostró tantas verdades tan hermosas que nosotros sentimos obligación de compartírselas a ustedes. Por eso esta parte, digamos, conclusiva es la que a nosotros nos entusiasma más porque hace parte más de nuestra vocación. Entonces, es justamente ese problema espiritual. Entonces, es como que un incendio. Cuando hay un incendio en un bosque, no puede decir, no, no es un incendio, son incendios de árboles individuales. Será bruto y analfabeto, hijo, pero eso es un incendio, es uno. No puedo decir que son de árboles individuales, no. Es un incendio. Lo mismo que hay en esta faz de la tierra no es la crisis económica, la crisis política, la crisis es una sola crisis, la crisis espiritual. Entonces todos los pueblos están en crisis. No hay hoy en día un pueblo que diga mi país se mantiene con los 10 mandamientos, que en la ley solo existen 10 mandamientos, los demás sobran. No hay ningún país. Todos los países están en esas crisis profundas. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que no es que se niega a Dios. No era como el comunismo que te enseñaban que Dios no existe. Que el comunismo, como decía el cardenal Benelli, es antagónico al cristianismo. Pero no lo hablo aquí ahorita, pero bueno. Pero una cuestión, no es que se niega a Dios, sino que se trabaja contra Dios, que es muy diferente. La sociedad de nuestros días actual no es que se niega a Dios, no se niega a Dios. Se trabaja contra Dios, que es peor todavía. Y eso lo vamos a ver también el Dr. Plinio Correa Oliveira. Él también señalaba ese punto, esa gran decadencia, en mayo de 1968. ¿Ustedes saben lo que pasó en mayo de 1968 en una ciudad de Francia, en una universidad? En la Sorbonne, en París, comenzó lo que se llamó el hipismo. Y a partir de ahí vino un degenere sensual, un degenere en los valores morales. Tanto así que ellos decían, prohibido prohibir. E incluso la frase que más resumía, ¿cuál era? Era justamente, si Dios existiese, o sea, porque Dios no existe, pero si Dios existiese, sería necesario destruirlo. ¿Y qué no estamos viviendo sino las consecuencias de destruir incluso todo concepto de verdad, todo concepto incluso de familia, de moral? Es una crisis en todos lados, en nuestra propia iglesia. Vemos lo que ha pasado en Alemania, vemos lo que ha pasado en tantos países dentro de la iglesia. Una crisis de verdad. Dios mío, ¿hacia dónde vamos? Compartimos pantalla y continuamos. Esa crisis tiene su raíz en los problemas del alma, más profundos, de donde se extienden a todos los aspectos de la personalidad del hombre y sus actividades. Entonces, esas crisis nacen ¿de dónde? Del corazón del hombre. De ahí y nada menos. ¿A través de qué? Del orgullo y de la sensualidad.
de la avaricia del querer conquistar más dinero, de la avaricia de perder miles de almas en total de ganar economía, perder la vida de un niño inocente que no se puede defender porque tengo derecho a decidir de mi vida. Y así, grandes etcétera que podemos ir diciendo. Pero de ellas nacen las crisis morales. De la sensualidad del orgullo, las crisis morales. De ahí nace justamente la corrupción de la familia. Las doctrinas erróneas que van naciendo hoy en día, incluso dentro de nuestra propia iglesia, son frutos del orgullo de la sensualidad, de no querer someterse a una ley divina, a una sola verdad. De ahí viene todo eso. Y entonces, tal como sucedió en la civilización romana, el pueblo romano, ¿por qué dejó de existir? La invasión de los bárbaros simplemente fue la gota que colmó el vaso. Pero la civilización romana ya había dejado de existir hace muchos años antes, con la decadencia moral. Cuando empezaron a dar pan y circo a todo el pueblo romano. No había moral, eran orgías, cada uno hacía lo que le da la gana. El pueblo romano ya había muerto antes que llegaran los bárbaros. Los bárbaros dieron la estocada final. ¿Qué podríamos decir de nuestra civilización hoy en día? ¿Podemos llamarla de civilización? ¿De cristiana? Dudo mucho. Aquí es un tema que cada uno mejor, a modo de responder, de pensar. ¿Ven lo bonito de esto, de esto que les comentaba, de esta parte del carisma nuestra de los heraldos? De poder ver, de comprender esa visión, de ver este aspecto. Continuamos compartiendo pantalla y aquí termino. Termina el Dr. Plinio diciendo: se convierte el corazón por medio de las tendencias. Después las tendencias oscurecen el entendimiento. Se mata la virtud con el ridículo, se pone en duda la moral para establecer el reinado del vicio. Se pervierte el corazón por medio de las tendencias. Y desgraciadamente nos acostumbramos, la moda de la música es tal cosa, la moda del vestir es tal cosa. ¿Saben cuál es la finalidad de todo eso? Perder las almas. Y yo me acostumbro a oír música, y me acostumbro y me da igual. Si de todas formas es la generación actual, yo ya paso de eso. Por la corrupción de las tendencias es un camino, aprendan este camino de memoria. Tendencia, ideas, hechos. Eso nos lo enseñó Dr. Plinio Correa Oliveira. El demonio, ¿cómo va a destruir la sociedad? ¿Cómo va a construir lo que dijimos al inicio, el reino del demonio a través de los vicios capitales? Por este camino. Corrompe las tendencias. La moda, la música, nadie ha dicho nada. ¿Qué es la música? Por lo que está sonando ahí. ¿Alguien está diciendo algo contra la moral? Nadie. Es solo la música e incluso el propio sonidito que también le ayuda. Tendencia. La moda, tendencia. ¿Alguien dijo algo? Nada. Pero después de esa tendencia, eso pasa para las ideas. ¿Y qué va a decir? Ah, no, hombre, como ya oímos esas músicas que son reggaetón y vulgaridad, pues, hombre, las ideas de la mujer, la libertad de la mujer, que se exprese y que haga lo que de su cuerpo, lo que le da la gana, además yo y mi vida, y además eso de la religión, eso es invento. Yo y mi Dios, mi religión es la mía. ¿Eso que te impongan religión? No, eso es de tonto, eso es de vieja viata. Ay, Dios mío, la sorpresa que te llevarás cuando te presentes delante de Dios. Y de esa tendencia que pasó a las ideas, y las ideas, ahí ya vienen entonces las leyes inmorales. Viene ya propiamente las revoluciones, ya viene juntamente el mal ya propiamente en sí. Entonces, justamente, ¿cómo podemos, madre mía, salva a nuestras generaciones? ¿Qué será de los hijos, de los nietos? No sabemos. Rogar a María Inmaculada, recordar que ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente, pero también depende mucho de ti, de tu vida, de que construyas la ciudad de Dios en tu alma, para después construir la ciudad de Dios en el mundo. Entonces, por aquí, de nuestra parte... De nuestra parte, agradecerle, ¿no? Está muy interesante el tema, sobre todo la última parte, muy lógica, como bien conocemos al Dr. Plinio Correa Oliveira, sacado de revolución y contrarrevolución, ¿no? Que también sería un tema muy, muy interesante. Muy interesante. Porque eso nos lleva a que no seamos indiferentes, ¿no? Efectivamente. Que es otro de los males de hoy en día. Si amamos a Dios, no podemos ser indiferentes. Exacto. Por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.